Hola a todos, mi nombre es Adrián Jaramillo, tutor GA de Geometría Vectorial, y en este video vamos a hablar acerca de ángulos para vectores. Así que comencemos. El tema de ángulos suele complicársele mucho a muchos estudiantes y es porque en las clases y también en las notas se suele ver desde un punto de vista un poquito más complejo, más teórico y demostrativo. Entonces voy a coger todo lo que está en las notas y lo que se dicta en el curso y lo voy a traducir a un poquito un lenguaje más geométrico, algo más visual y más comprensible de ver. Entonces comencemos. No obstante, en la descripción del video voy a dejar como las referencias de este tema, en especial en las notas de clase. Para entender qué es un ángulo, lo primero que vamos a ver, vamos a poner acá número uno, va a ser como tal, que es un ángulo, donde yo voy a dibujar dos vectores, bueno, que es un ángulo desde geometría vectorial, lógicamente, y si tenemos dos vectores A y B, el ángulo se define como esta región de aquí. Bueno, se pueden definir dos regiones. Esta región va a ser la región de menor abertura, menor abertura, y esta va a ser la región, pongámosla con anaranjado, esta va a ser la región de mayor abertura. Entonces, el ángulo como tal nos estamos refiriendo es a una región del plano, sea la de menor abertura o la de mayor abertura. Ahora, nosotros lo que hacemos prácticamente es cuantificar ese valor del ángulo. Es decir, nosotros no nos vamos a enfocar tanto en la región, aunque también podemos hablar de ella, sino que nos vamos a enfocar más que todo es en la medida de abertura. Lo que vendría siendo cuánto mide esto acá en el sistema sexagesimal, por ejemplo, 30 grados. Esa como tal sería la definición de ángulo. También tenemos que recordar, para este tema es muy importante, que tenemos que un vector genera rayos positivos, que son los que se dirigen en la misma dirección, y tenemos rayos negativos, que son rectas que parten desde el origen y van en dirección contraria al vector. Entonces es muy importante saber los rayos de los vectores para determinar sus ángulos. La pregunta viene siendo, bueno, ¿cómo podemos calcular matemáticamente la medida de abertura de los ángulos? Entonces vamos a poner acá calcular ángulos. Esta medida de abertura la vamos a poder calcular de la siguiente manera. La expresión más utilizada es la del coseno, donde vamos a decir que el coseno de teta, para este ejemplo que tenemos aquí, voy a borrar este valor y lo voy a colocar un ángulo teta. Vamos a decir que el coseno de teta va a ser igual al producto punto entre A y B sobre el producto de las magnitudes. La misma expresión que todos conocemos. Pero también podemos utilizar la del seno. Seno de teta será igual A ortogonal B sobre magnitud de A, magnitud de B. La misma, pero le ponemos un ortogonal. Y ahora tenemos tangente de teta. Tangente de teta será igual a ortogonal B sobre el producto punto entre A y B. La más comúnmente utilizada es la fórmula del coseno. No obstante, también se utiliza mucho la de la tangente cuando no conocemos el valor de las magnitudes de los vectores. Porque miren de que en estas dos expresiones necesitamos cuánto es su magnitud, pero si por lo que sea no la podemos calcular, recurrimos a la fórmula de la tangente, que hay varios ejercicios tipo parcial que requieren utilizarla. Esta viene siendo la forma uno, ¿cierto? Estas son las fórmulas que manejamos en el curso de geometría vectorial. Vamos a ver ángulos desde el punto de vista del plano cartesiano. ¿Qué quiere decir esto? Listo, esas son las fórmulas para calcularlo, pero muchos ejercicios como en esta materia no se busca reemplazar fórmulas, sino aprender a pensar. Muchos ejercicios lo que requieren es
aprender a entender la mecánica de los ángulos. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante saber, saber matemáticas básicas, geometría básica. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nos podrán dar la dirección del vector A. Dato muy importante, cuando hablamos de dirección, nos referimos al ángulo, es decir, son sinónimos. Entonces es muy común que nos den, por ejemplo, que el vector A tiene una dirección de 30 grados y que nos den que el vector B tiene una dirección de 70 grados. Entonces yo podría preguntar, ¿cuál es el ángulo entre A y B? Ese ángulo entre A y B va a ser un ángulo que va a empezar desde A y se va a ir hasta B. Este ángulo, teta, si uno sabe matemáticas básicas, entonces vamos a saber responder que va a ser solamente la resta entre 70 más 30 es igual a 40. Es decir, hay que saber sumar y restar ángulos en la materia y saber que el ángulo entre dos vectores se obtiene como una resta. Listo. Punto número uno. Saber restar ángulos. Suma y resta. Bueno, esta en realidad solo fue una resta. Ya vamos a ver la suma. La resta me va a dar el ángulo entre dos vectores. Si pasamos a un punto B, vamos a ver lo que es la suma, que la suma se puede interpretar también como una rotación. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un vector por aquí, un vector A, y digamos que este vector tiene una dirección de 30 grados. Ahora, si yo les digo, rotemos el vector A, rotar, digamos 50 grados, yo cojo este vector de 30 grados, lo roto 50 grados y va a caer más o menos acá, donde esto va a ser 50 grados. Y este va a ser la rotación por un ángulo teta del vector A. Entonces nosotros, por simple lógica, tenemos que entender que la suma es una rotación y que entonces este vector rotación de A va a tener una dirección de 80 grados, porque básicamente va a ser sumar esos dos ángulos. 30 más 50 será 80. Y el tercer punto que vamos a ver es el tema de las orientaciones, donde en las notas está explicado literalmente desde el punto de vista de las orientaciones planos y semiplanos. Acá lo vamos a dar desde una manera muy, muy simplificada. Y es que una cosa, o bueno, en realidad diríamos es que nunca cambia. Cuando nosotros hablamos de el ángulo desde A hasta B, tenemos que entender primero, los ángulos siempre los vamos a medir en sentido contrario al reloj, el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, que los ángulos siempre se van a medir en esta dirección cuando calculamos ángulos entre vectores. Este es teta. Listo. Este va a ser igual a teta. Entonces yo calculo el ángulo desde A y me voy hasta B y ese va a ser teta. Pero si yo les pido el ángulo desde B hasta A, muchos cometerían el error es de devolverse, es decir, esto mismo. Ahí es donde está la falla y es que el ángulo desde B hasta A va a ser igual a también seguir esta misma dirección. Esto va a ser igual a alfa. Es decir, que si yo les pregunto el ángulo desde A hasta B y eso vale otro ejemplo cualquiera, 120 grados, el ángulo desde B hasta A tiene que valer 240 grados, porque estos dos sumados me tienen que sumar el total en un sistema sexagesimal que es 360. ¿Qué más se puede decir con esto? Precisamente el tema de los ángulos me sirve es para determinar las orientaciones de una pareja. Orientación de una pareja.
¿A qué se refiere eso? Vamos a partir de que, vamos a partir de que los ángulos tienen que medirse en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, vamos a poner acá estos tres vectores. Entonces, para decir la orientación de una pareja, vamos a partir siempre, vamos a intentar partir en esta manera para calcular los ángulos. Ahora, si el camino más corto es efectivamente ese, estamos hablando de una orientación positiva, ¿cierto? Porque el ángulo se calcula en ese sentido. Es decir, en este caso, la pareja AB está orientada de forma positiva porque el camino más corto entre A y B es contrario a las manecillas del reloj. El otro camino es este y este camino es mucho más largo. Por otro lado, veamos entre A y C, veamos que entre A y C el camino más corto no es el camino que usamos para calcular ángulos. El camino más corto es a favor de las manecillas del reloj, es decir, que esta pareja está orientada negativamente. Muy bien, vamos a pasar al punto número 4 y es que ya sabemos calcular entonces el ángulo entre dos vectores y todas sus connotaciones. Ahora vamos a calcular el ángulo, o bueno, más bien la dirección es la palabra correcta de un vector. ¿Qué vamos a hacer en este caso entonces? Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Tenemos un vector acá A y este va a ser teta. Y para calcular este ángulo nosotros tenemos dos opciones. La opción uno es, nosotros sabemos que acá hay una componente en X y acá hay una componente en Y del vector, ¿cierto? Un vector A siempre se va a definir con sus componentes X y Y. La distancia en el eje X y la distancia en el eje Y. Así que si yo quiero conocer el valor de ese ángulo teta y yo voy a relacionar la Y y la X con el cateto opuesto, la Y es el cateto opuesto y la X es el cateto adyacente. Y esos dos catetos se relacionan con tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es igual a Y sobre X. Por lo tanto, el ángulo será simplemente la tangente inversa de Y sobre X. Esa sería la forma número uno. Forma número uno. La forma número dos será que nosotros, en lugar de calcular el ángulo con trigonometría, bueno, o sea, para todo esto se requieren las funciones trigonométricas, pero vamos a ver ya un punto de vista es vectorial. Yo aquí voy a dibujar el vector A y este va a ser, lo voy a poner en naranjado, este es el vector E1. Recordemos de que la dirección de un ángulo, perdón, la dirección de un vector siempre tiene que empezar desde el eje X. La dirección de un vector es el ángulo desde el eje X. Así que este será mi ángulo teta. Así que nosotros, en vez de hacer lo que estábamos haciendo, vamos a calcular la dirección de A como el ángulo entre los vectores E1, que es el vector más básico del plano cartesiano, y el vector A. Por lo tanto, diremos que el ángulo lo calcularemos con la fórmula del coseno, porque es el ángulo entre dos vectores, solo que el primerito será el vector más fácil de todos, que es el vector canónico E1. Y aquí tenemos la expresión, la expresión para hallar el ángulo entre dos vectores. Entonces vean de que acá básicamente desarrollamos todas las expresiones
para calcular ángulos. Siendo honesto, sí, yo me sé las fórmulas de memoria, pero es porque yo sé cómo llegar a ellas desde un punto de vista razonal y simplemente usando matemáticas básicas del colegio. Entonces, la idea es de que ustedes no se queden solamente con, ah, bueno, me memorizo la fórmula y ya, se me olvida luego el parcial, porque es que de hecho en el parcial les dan las fórmulas. Lo importante es aprender a entender cómo llegar a ellas y entender los conceptos de ángulos. Todo lo que hicimos acá fue simplemente hacer deducciones, que es lo que los invita a esta materia, a aprender a pensar. Sí que espero que esto les haya clarificado un poco el tema de los ángulos. En resumen, aprendimos qué es un ángulo como tal, aprendimos a calcular ángulo entre dos vectores con sus fórmulas básicas. Aprendimos a calcularlo, no con las fórmulas básicas, no es lo que nos piden en los parciales, sino ya desde un punto de vista analítico, que se puede ver como una resta a veces se puede ver como una suma, que vendría siendo una rotación. También entendimos los ángulos que implica desde el punto de vista de orientación entre pareja de vectores. También entendimos de que los ángulos siempre se tienen que calcular en sentido antihorario. Entonces, cuando nosotros en esta asignatura no hablamos de ángulos negativos, es decir, que si a mí me dan un ángulo de menos 40 grados, yo automáticamente debo hacer la conversión a 320 grados. Luego entendimos que es calcular la dirección de un vector, que hay dos maneras, la manera del colegio o el punto de vista vectorial. Por último, queda un quinto tema que ya se los dejo para que ustedes mismos lo repasen, y es la conversión entre el sistema sexagesimal, sexagesimal y el sistema radial, que es muy importante porque a veces o nos dan los ángulos en valores sexagesimales o a veces nos dicen pi cuartos, pi tercios. Consejo fácil. La más básica es aprender a hacer regla de tres. La otra básica, que la que yo hago es, yo sé que pi es 180 grados y yo me sé que pi tercios es 60 grados. Y con esa me desembalo para todas. Ya pi cuarto, también se pueden aprender la de pi cuartos de memoria que es 45 y ya con eso se desembalan para todas. Entonces, si yo les pido un ángulo de 240 grados, yo sé que 240 es 60 por 4. Entonces multiplico 4 a ambos lados, por lo cual 240 es 4 pi tercios. Y así la pueden razonar, pero ya les queda a su propio estudio. Eso es todo y nos vemos en un próximo video para hablar de ángulos en posición estándar. Eso es todo y feliz tarde.